Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie estamos estudiando la resurrección del Señor Jesús y pues los eventos que sucedieron alrededor de la resurrección. Esta es la lección número 5 y estaremos viendo en esta lección el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 11 al 18, donde veremos el relato de Jesús apareciéndose a María Magdalena. Vamos a comenzar leyendo parte del texto y haremos comentarios como siempre hacemos. Vamos a ver, comenzando en el verso 11 es donde comienza este relato. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Bueno, cuando vemos el verso 11, en verdad esto es la continuación de la previa lección cuando vimos los primeros 10 versos del capítulo 20 de Juan. Aquí vemos la continuación, ¿verdad? Al final de la lección pasada vimos que Pedro y Juan corrieron al sepulcro. María Magdalena ya había estado ahí y había visto la tumba abierta, la piedra removida, pero por estas razones se fue de allí y fue a decirle a los discípulos lo que había sucedido. Entonces es ahí donde vimos que Juan y Pedro corren a la tumba para ver lo que María les había dicho. Entonces debemos entender aquí, creo, que cuando ellos corrieron al sepulcro, Pedro y Juan, María también, María Magdalena, fue detrás de ellos, pero probablemente por razones que ellos llegaron primero, ella parece, según comienza el relato aquí, que llegó después. Ya Pedro y Juan se habían ido y llega María Magdalena. Ahora dice que cuando ella llegó, ahí está el sepulcro todavía, ¿verdad? Y comienza a llorar. María no sabe exactamente qué ha pasado. Ella está triste porque el cuerpo del Señor no está ahí. Ella vino para ver el cuerpo del Señor Jesús. Como vemos en los otros evangelistas, ¿verdad? Vino con las mujeres para ungir tal vez el cuerpo del Señor con las especias que habían traído. Pero el punto es, el Señor no está y esto causa gran dolor a María. Entonces se queda allí nada más llorando. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque es la ocasión cuando el Señor se le va a aparecer. Ahí en el momento de su llanto, en el momento de su gran tristeza, más que la muerte del Señor, ahora no se puede encontrar el cuerpo. Es como si no tuvo la oportunidad para cerrar los capítulos de esta historia, María, en su propia mente, porque claro, el Señor murió, lo pusieron ahí, pero ahora ya no está, entonces le causa otra vez un problema más grande, porque para los judíos era importante saber dónde estaban enterrados los grandes en su historia. Reyes, por ejemplo, personas famosas, ¿verdad? Se podía visitar sus tumbas. Y aquí, pues, María, como no está el cuerpo, está triste porque no va a haber la posibilidad en el futuro de venir aquí y, pues, presentar cualquier pensamiento al Señor, visitar el sepulcro del Señor. Por eso llora. Dice que mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Recordando la primera vez cuando había venido María, no entró al sepulcro, no vio tanto ahí adentro, se dio cuenta de lo que había pasado, pero aquí vemos que ella está llorando, viendo hacia adentro, no sé, tal vez esperando
ver el cuerpo, esperando decir, bueno, alguien lo devolvió, ¿verdad? Ella mira dentro, porque ahí es donde estaba su Señor y ya no está su cuerpo. Mira, se queda mirando. Y cuando vio esta vez, dice el verso 12, vio dos ángeles con vestiduras blancas. Ahora, en los otros evangelios vemos la presencia de ángeles, esto se ha mencionado en antes, pero aquí es la primera vez que alguien mira ángeles. Cuando Pedro y Juan vinieron corriendo, después de la noticia de María, ellos no vieron ángeles. No vieron el cuerpo, ¿verdad? Solo vieron la tumba vacía, los lienzos puestos ahí. Así que ahora en este momento la mujer María Magdalena es la que mira dos ángeles. Y dice Juan, ¿verdad?, que uno estaba sentado a la cabecera, es decir, donde había estado puesto el cuerpo del Señor, uno al lugar donde estuvieron los pies del Señor, y ahí estaban, ¿verdad?, sentados. Ahora notamos vestiduras blancas, esto siempre nos indica que estamos viendo ángeles, ¿verdad? Entonces no son solamente hombres ahí sentados haciendo cualquier cosa. Claro que son ángeles, y así los describe Juan, ángeles. Ahora en los siguientes versos vemos lo que María comienza a decir, pero en verdad ellos le hacen la pregunta primero. Mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Vemos la pregunta de los ángeles, ¿verdad? En los otros evangelios le preguntan a las mujeres, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Aquí la pregunta es más directa a María, ¿por qué lloras? ¿Verdad? Y claro, ¿por qué lloras? Bueno, ella llora porque el Señor no está, por su muerte, por su sufrimiento, y ahora porque alguien, según el pensamiento de ella, se ha llevado al Señor, y esto le causa más tristeza. ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. ¿Verdad? Para María solo puede expresar su sufrimiento, su llanto, su tristeza. Alguien se llevó a mi Señor, dice, y no sé a dónde se lo llevaron, no sé dónde le han puesto. Robar sepulcros en aquel tiempo, según la historia, los historiadores, era algo muy común que sucedía. Muchas veces si se enterraba a la persona con joyas o cosas como oro o plata o algo así, personas muchas veces robaban las tumbas, los sepulcros, porque querían sacar dinero, pues. Y así piensa María que ha sucedido aquí. Alguien se llevó el cuerpo del Señor. Y pues vemos que allí termina. Los ángeles ya no dicen nada, no se presenta más información de ellos, porque miró hacia atrás María en ese instante. Cuando explica a los ángeles, comienza a ver al otro lado, fuera de la tumba, y cuando se volvió para ver, ahí vio al Señor, pero es claro, Juan dice que no lo reconoció, no sabía que era Jesús. Ella mira, siente tal vez que hay alguien por detrás, y pues da la vuelta para ver, y ya no vemos a los ángeles más. Ya no hablan, ya no son parte de la historia en este momento, porque el Señor Jesús es el centro. Y pues ella se da la vuelta, ¿verdad? Y comienza a hablar, los versos 15 y 16. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, y volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le hace la misma pregunta que los ángeles, y le llama de la misma manera, mujer. Un título
genérico, ¿verdad? Un título general. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Verdad? Jesús le pregunta. Claro, el Señor sabe, pero le pregunta para que María hable. ¿A quién buscas? ¿Qué haces aquí, en otras palabras? Y ella, pues, no sabe qué pensar, razona con buena razón que es el hortelano. ¿Quién más estaría ahí a la tumba a esta hora? Sino la persona que cuida ahí el lugar y el sepulcro. Entonces ella razona que era el hortelano. Y mira las palabras, le dice Señor. Muy probablemente María está llamándole con respeto. Un hombre, ¿verdad? No sabe. No piensa que es el Señor, pero es interesante cómo ese título se aplica a Jesús aquí en su momento de haber resucitado. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Tal vez pensaba, se lo llevó, lo puso en algún lugar, tal vez por algún momento lo iba a regresar, quién sabe. Pero ella le dice, dime y yo me llevo el cuerpo. Está bien, no tienes que preocuparte ya más. Interesante, ¿verdad, María? ¿Cómo se iba a llevar el cuerpo? Aun si alguien lo había llevado a algún lugar. Ella no tiene suficiente fuerza, ¿verdad? Pero nada de eso importa porque ella nada más quiere saber dónde está, a dónde se lo llevaron, quién se lo llevó. El punto para María es quiere al cuerpo de su Señor para completar el proceso de el entierro, para pues tener el lugar donde aquí está el cuerpo de mi Señor. Nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Con nuestros seres queridos que han muerto. Queremos saber dónde están para ir a visitarles, para ir a conversar con ellos a veces, ¿verdad? Así que entendemos a María aquí. Es en este momento que el Señor se revela a María y le dice, María. Le llama por su nombre. ¿Por qué no reconoció María al Señor? En verdad no sabemos. Es temprano de mañana, tal vez las lágrimas le cubren los ojos. Está tan molesta que no se da cuenta, ¿verdad? No se enfoca, solo está hablando con un hombre. Cuando Jesús le llama con su nombre, María, ahí se da cuenta, sabe quién es por su voz y más que eso, porque le llama por su nombre. Este hombre me conoce. ¿Y cuántas veces nos podemos imaginar había María escuchado al Señor llamar su nombre? Cantidades de veces. A lo largo de su vida, su ministerio, Jesús, claro, había llamado el nombre de María, así que cuando hace eso, ahí sí registra en su mente y su corazón que es el Señor. Volviéndose ella, es decir, enfocándose mejor en este hombre que ahora sabe quién es, reconoce a Jesús y le dice, Raboni. Este título es en arameo un título que significa mi maestro, maestro mío, pero es más como mi gran maestro, el grande mío, ¿verdad? Enfatizando el respeto que María siempre tenía por el Señor Jesús. Mi maestro, mi gran maestro, eres tú, ¿verdad? No lo puede creer. Claro que no, o sea, está en un momento de, podemos decir, de shock, de no saber qué está pasando aquí en este momento. Y el verso 17, el Señor sigue hablándole, le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, la traducción aquí de la Reina Valera no es la mejor traducción, honestamente, del idioma original, el griego, porque aquí parece que Jesús le está diciendo, no me toques, no vengas tan cercana a mí para tocarme. Mejor la traducción es,
suéltame. Es decir, María ya se había asido del Señor. Cuando se dio cuenta, podemos imaginarnos, María pues va y lo abraza, ¿verdad? Se puso en una posición que decía, ya no te voy a perder otra vez, no te vas a escapar, te tengo, eres mío, ¿verdad? Con todo el gozo posible en su corazón. Y por eso el Señor más bien dice, suéltame. Es decir, ok, está bien, me encontraste, me abrazaste, pero no podemos quedarnos así. Tienes trabajo, María, tienes trabajo, necesito que vayas y le digas a mis hermanos. Muy interesante, ¿verdad? En los otros evangelios, aún más antes, en este mismo capítulo 20 de Juan, la palabra que se ha usado es discípulos. Ve a decirle a mis discípulos, ve a decirle a sus discípulos que el Señor ha resucitado. Pero aquí, algo diferente, el Señor dice, ve a decirles a mis hermanos, ¿verdad? Que yo he resucitado. Entonces, esta es la situación, ¿verdad? Y que voy a ascender a mi Padre. Es un proceso. La resurrección no es el punto final en el proceso de ascender al Padre. Falta algo y claro, es la ascensión del Señor. Así que a María la palabra es un gusto verte, María, ¿verdad? Se gozan en este momento, en este momento de estar juntos, María con tanto gozo. Pero Jesús le dice, no podemos quedarnos así. Yo voy a ascender al Padre. Tú necesitas ir a decirle a mis hermanos que he resucitado. Y pues tenemos que continuar. El proceso es que yo no voy a quedar en esta tierra. Tengo que regresar a la gloria de mi Padre. Esa es la meta. Así que esto tenemos que terminar. Y pues me imagino con no mucho deseo de soltarlo, María finalmente lo hace. Y dice el verso 18 que fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces, el mensaje de María, sí, tiene que ir a decirle a los discípulos, a sus hermanos, de la resurrección, pero no solo de la resurrección, y este es un punto muy importante, ¿verdad? La noticia es que había visto a Jesús. Antes ya había dicho, ¿verdad? El cuerpo no está. La proclamación, el Señor resucitó, bueno, eso comunica también, pero cuando ella dice, yo le he visto, eso es diferente. Yo lo vi, yo hablé con él, lo abracé. Es el Señor, ¿verdad? Ella podría testificar de toda forma. Lo vi, hablé con él y lo toqué, lo abracé. Es el Señor. Todo esto era parte de su mensaje. Lo he visto. Y claro, vemos que este era el gran privilegio de María. Ella es la primera en ver al Señor Jesús resucitado. Muchas personas preguntan ¿por qué? ¿Por qué el Señor se aparece a María? ¿Por qué no se aparece a Juan, a Pedro? ¿Por qué los ángeles están ahí cuando María está ahí? Hermanos, no tenemos las respuestas de esas preguntas, en verdad. Son buenas preguntas, no hay nada mal en hacerlas. Pero al fin del día tenemos que tomar la escritura tal y como la tenemos y ver que el Señor, por razones que Él sabe, que Dios el Padre sabe, decidió revelarse a María Magdalena en ese día. Incluyendo a las mujeres en el gran anuncio de la resurrección, probablemente sí. ¿Verdad? Viendo que los hombres también iban a ver al Señor, sí.
Pero es interesante para mí, yo lo veo como algo de mucho ánimo que mujeres y hombres llevan el mensaje de haber visto al Señor Jesús, ¿verdad? El punto de incluir a las mujeres más es de no excluir a las mujeres. María es la primera. Y me imagino con tanto gozo, ahora sí va corriendo, no triste porque el cuerpo no está, no espantada porque no sabe qué pasó, pero ahora con una convicción, con un propósito, con un gozo, con una pasión para comunicar el mensaje más glorioso que hay entre los seres humanos. Vi al Señor Jesús, ha resucitado. He hablado con Él, lo he abrazado, y yo puedo decirles que es Él. Ya no está muerto. No es solamente la tumba vacía, es que el Señor Jesús mismo está vivo. Y ese es el mensaje del día de la resurrección. No solo que el Señor resucitó en el sentido de que la tumba está vacía, pero de que el Señor vive, habla conmigo, yo lo toqué y tiene más que decirnos. Qué mensaje tan hermoso. En verdad podemos decir que el anuncio de la resurrección fue el gran privilegio de María y la gran responsabilidad también de llevar este mensaje a los demás. Hoy en día, hermanos, en verdad tenemos nosotros el mismo privilegio, la misma responsabilidad de proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios por ello. Así que cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar acerca de la resurrección, de la vida de Jesús después de la muerte, es una gran responsabilidad como también un gran privilegio, siempre proclamar estas buenas nuevas. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Muy bien, hermanos, vamos a dejar nuestro estudio ahí por el momento. Tenemos otras cosas que ver en esta serie de la resurrección de Jesús, así que les animo que sigan conmigo y sigamos viendo estas lecciones que tienen que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Nos veremos Dios mediante en la próxima lección. Como siempre, reciban un gran saludo de mi parte, un abrazo y, como decimos, gracia y paz.